de déficit de atención, hiperactividad, ¿ok? Creo que por acá sí va a funcionar. Ay, pensé que iba a funcionar la camarita, pero no. Bueno, lo más importante es que me escuchen y que puedan visualizar las diapositivas, ¿ok? Por allí se están conectando algunas personas. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos. Ok, ya vamos a dar inicio a nuestra segunda clase, donde vamos a hablar y vamos a conocer cuáles son los factores. Buenas noches, María Fernanda. Los factores que influyen para que se origine, o sea, cuáles son las causas del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Sea cual sea la predominancia, finalmente, tiene las mismas causas, ¿ok? Muy bien. Pendiente con esta clase porque esta clase es bien importante a la hora de ustedes dar el examen, ¿ok? Esta es una clase fundamental, tanto como la que viene, que es la de sintomatología, chicos. Muy bien, primero empecemos con lo que es cómo prevalece, cuál es la prevalencia dentro del trastorno, ¿ok? A nivel estadístico. Y tenemos que entre un 5 y un 7% de la población de niños en edad escolar cuentan con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Y en el caso de los adultos, tenemos entre el 2 y el 5% de la población, ¿ok? Entonces es un índice bastante alto, aunque no lo parezca, y esto es de aquellas personas que están diagnosticadas, ¿ok? Entonces imagínense que lográramos hacer un mapeo de todos y que todos tuviesen diagnóstico, sería un poco más alto, ¿no? Todas las estadísticas son, digamos, imprecisas en algún punto, porque igual de la muestra que se toma, quedan personas fuera, ¿ok? Muy bien, chicos. El primer factor del que yo les quiero hablar, y es uno de los más frecuentes y de los más altos, es el factor genético, ¿ok? Normalmente un neurólogo, un equipo multidisciplinario que sea de ayuda, puede referir a un genetista para validar si esa ha sido la causa del TDAH, ¿ok? Otros que en realidad no tienen ningún tipo de interés en saber de dónde proviene y se dedican a trabajar en el trastorno, ¿ok? Entonces, bueno, por acá tenemos el factor genético. El TDAH tiene, digamos, una base genética bastante alta de acuerdo a los estudios científicos que se han realizado y se indica, según este estudio, que la heredabilidad está entre un 70 y un 80%. Imagínense ustedes, es decir, si si mamá o papá tienen TDAH, yo tengo una alta probabilidad de poder heredar este trastorno. Incluso si un hermano lo desarrolla, también puedo tener esa posibilidad, sobre todo en gemelos, ¿ok? Mientras más cercano es el vínculo, más alta es la posibilidad de herencia, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel genético? ¿Por qué se da el TDAH desde lo genético? ¿Qué es lo que ocurre a nivel genético para que esto tenga ciertas consecuencias en lo que son las funciones ejecutivas, que era lo que habíamos hablado? Bueno, básicamente uno de los encargados de lo que es el placer, de lo que es esta hormona, es la dopamina, ¿sí? Y tenemos que hay una afección en los genes específicos como el DAT1, ¿verdad? Y el DRD4, que son un transportador y un receptor de dopamina, ¿ok? Entonces, al haber una alteración genética en el transporte y en el receptor de dopamina,
podemos establecer la dificultad a la hora de la espera, el movimiento constante y muchas otras características propias del TDAH, ¿ok? La probabilidad, esto bueno, ya se los comenté, de que un niño tenga TDAH siempre suele ser mayor si los padres o hermanos tienen el trastorno, ¿ok? Entonces ya sabemos que el índice o el porcentaje de herencia es de ¿cuánto? Estimada, no se escucha si es que está hablando. No se escucha, mis. Licenciada Levy. Hola. Ahora sí Ahora, creo. sí, ahora sí se escucha. Oye, qué cómico, se fue el audio y yo acá hablando. Les había hecho una pregunta, creo que no la escucharon, ¿no? Ya, les vuelvo a hacer la pregunta. Les decía, si en el examen, ¿verdad? Sale una pregunta como, por ejemplo, de acuerdo a los estudios científicos, la posibilidad de heredar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad proveniente de dado por los padres y o hermanos es alta, ustedes responden verdadero o falso ante eso. Ah, ok. Ahora sí, yo decía, pero qué raro, no me contestan. Y era que se había ido el audio, qué loco. Ya bueno, aquí estamos. A ver, muy bien, es verdadero, así es. Ahora, pasemos al segundo factor. Primer factor, factor genético, con una heredabilidad entre el 70 y 80%. Estamos hablando de una herencia altísima, ¿ok? O sea, es casi siempre, cuando un papá tiene TDAH, casi siempre el hijo, la mayoría de los papás con TDAH tienen hijos con TDAH, la mayoría. ¿Ya? Ok. En cuanto al punto 2, que son factores neurológicos, ¿ok? Tenemos áreas cerebrales que están involucradas dentro de lo que es el desarrollo y el funcionamiento, valga la redundancia, de estas funciones ejecutivas, ¿ok? ¿Y qué partes son las más afectadas, por así decirlo? La corteza prefrontal, los ganglios basales, ¿ok? Son los que normalmente se ven afectados. También hay otras partes del cerebro que se ven afectadas. La corteza prefrontal, por ejemplo, es crucial para el área de las funciones ejecutivas, como lo es la planificación, la toma de decisiones, el control de impulsos. Si tenemos que nosotros como seres humanos, dentro de nuestro proceso del neurodesarrollo típico, ya o regular, promedio, por llamarlo así, eh, en la adolescencia todavía no tenemos desarrollada la corteza prefrontal y estas funciones son difíciles de conseguir, ¿verdad? Por eso es que esto se da más en la adultez, la habilidad de planificar, de tomar decisiones con mayor tino, con mayor asertividad, con mejor resultado, ¿verdad? Controlar mejor los impulsos y todo esto. En el TDAH, sumémosle que su función ejecutiva está disminuida. O sea, si normalmente un adolescente, un niño,
tiene esta parte prefrontal que no ha madurado, que no se ha desarrollado adecuadamente, sumémosle que el desarrollo en la persona que tiene déficit de atención e hiperactividad es bajo, es mucho más bajo, ¿ok? Entonces, por eso le cuesta más organizar, por eso es desordenado, por eso es olvidadizo, ¿ok? Entonces, la corteza prefrontal muestra normalmente a nivel neurológico una menor actividad y un volumen más pequeño, ¿ok? Suele ser más pequeño a nivel físico, ¿ok? Entonces, definitivamente no podemos, si bien el psicólogo puede determinar, ¿sí? Un TDAH, no tenemos los recursos para observar el cerebro. Entonces tenemos que complementar con el neurólogo sí o sí. ¿Se entiende? A mí me gusta llegar a este punto porque me gusta que ustedes se lleven el grado de importancia de cada profesional dentro del el diagnóstico y el proceso de acompañamiento a la persona que tiene un déficit de atención, ¿ok? En cuanto a los ganglios basales, ¿verdad? Son núcleos subcorticales, ¿sí? Y se involucran en la regulación de lo que es el movimiento y la atención, ¿ok? Entonces, el del déficit de atención e hiperactividad, se ha observado que también hay una disfunción, ¿ok? En los ganglios basales, lo que contribuye a estos síntomas de hiperactividad e inatención. Entonces, normalmente, un cerebro, digamos, predominante inatento puede tener afectada la corteza prefrontal y los ganglios basales funcionar adecuadamente. Mientras que en un cerebro de predominante combinado, seguro pueden estar afectados ambos, ¿ok? Uno quizás más que el otro, ¿sí? Siempre hay alguna predominancia mayor. De acuerdo a algunos estudios, preguntas, chicos, o comentarios hasta acá, por favor, importante. ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Todo claro? Levanten sus manitos, saquen corazoncitos para yo tener idea de si van bien, van entendiendo. Katherine, adelante, abre tu micrófono. Sí, por ejemplo, en esta parte de los factores neurológicos, o sea, una persona con TDAH puede tener tanto la corteza prefrontal como los ganglios basales afectados, ambos a la vez. O por ejemplo, Sí, quizás predomina uno en por decir la corteza prefrontal está dañada y tiene estas características, o los ganglios basales están dañados y tienen estas características, o si ambos pueden estar en una misma persona afectados. sí, en realidad va a depender, por eso es que, o sea, incluso hay personas que tienen TDAH y a nivel de neuroimagen la diferencia no es muy alta. Entonces suelen ser personas que tienen un TDAH leve, ¿ok? Y no necesariamente tienen afectadas varias partes del cerebro, ¿ok? Por eso es que es importante pasar por neurología, ¿ok? No sé si llegué a responder tu pregunta, Katherine. Perfecto, muy bien. Ok, mi corazón. Excelente. A ver, continuamos acá. Muy bien, de acuerdo a los estudios en lo que es la parte de neuroimagen, ¿verdad? Se han mostrado diferencias en lo que es el tamaño y la actividad de algunas áreas cerebrales, como ya les dije, corteza prefrontal, los ganglios basales, el cerebelo. ¿Ok? También, por ende, al haber alguna alteración, no, Víctor, el único que les puede ayudar no es el neurólogo. ¿Por qué no es el único que les puede ayudar?
necesitamos un equipo multidisciplinario, ¿ok? Ese equipo, cuando hablamos de equipo multidisciplinario, hablamos de psicólogo, neurólogo, ¿ok? En el caso de niños, a veces especialistas en la parte de genética, muchas veces necesitamos psiquiatra incluso, ¿ok? Va a depender de cada caso. Y nunca se trabaja solo con neurología. ¿Por qué? Porque el neurólogo va a atender lo que es el aspecto biológico, pero el psicólogo va a atender la parte conductual, porque igual se trabaja en el aspecto conductual, ¿ok? Eso es importante que lo tengan ustedes allí bien, bien claro y considerado, chicos, ¿ok? Dame un segundito que no sé qué pasó acá. A ver. Ok. Ok, ok. Muy bien. Entonces, también tenemos alteraciones a nivel de los neurotransmisores. ¿Cómo se dan estas alteraciones? Porque al tener temas genéticos con la parte dopaminérgica, se ve afectado el aspecto de los neurotransmisores. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El sistema dopaminérgico y noradrenérgico tienen déficit. La dopamina y la norepinefrina, regulación de la atención y el comportamiento. El comportamiento no es un tema de que te dan una pastillita y nada más, ¿ok? El comportamiento se crea a través de rutinas, a través de hábitos, a través de la reflexión, a través de muchas cosas y muchas estrategias que el psicólogo implementa mediante la terapia cognitivo-conductual para conseguir las mejoras en cuanto a aquellas personas que tienen TDAH. Aparte de que se trabaja lo que es el autoconcepto, porque por lo general, queramos o no, una persona que tiene TDAH suele tener un autoconcepto alterado, difuso, o sea, distorsionado realmente, porque vive experiencias incómodas con su entorno y eso define mucho nuestro tema de la autoestima, ¿ok? Entonces, el rol del psicólogo es importantísimo y sí, también es importante que el psicólogo pueda tener y establecer su propio diagnóstico en conjunto con el neurólogo, ¿ok? Muy bien. Tenemos dificultad. No, mi corazón, el psicólogo no puede recetar. Lóbulos están cerca del. Cintia pregunta que si un psicólogo puede trabajar con la. Estimada, parece que el audio se está recortando. Ahora sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Ahora sí, ya, ya ahora sí. Les decía, psicólogo que los medique, huyan, porque nosotros no estamos en la facultad de medicar, ¿ok? Es más, validen que tengan colegiatura. Solo medica el neurólogo y el psiquiatra. A ver, vamos repasando de lo que hemos aprendido. A ver, si yo les pregunto por qué es importante la atención multidisciplinaria, ¿qué me dirían ustedes? Alguien que levante la mano. Pueden responder con audio, chicos.
¿Por qué es importante la atención multidisciplinaria? ¿Por qué será importante? Porque Para dar, tendrías un buenas diagnóstico más noches, para preciso. dar un buen diagnóstico, Repite, Luz, no te escuché. para dar un buen diagnóstico o sacar un Para dar, buen diagnóstico. para dar un diagnóstico más preciso, muy bien. Cada especialista ve una parte, un punto especial, un punto específico, porque son varios enfoques. Así es, muy bien, chicos. Entonces, nos queda claro que acá es importante. Los más importantes, psicólogo, neurólogo, y de ahí se ve si se necesita psiquiatría también, ¿ok? Ojo con eso. Ojo con eso. Muy bien, entonces ya esto en lo que es la parte de funciones ejecutivas, ya lo hemos hablado antes, igual es importante que se considere que está dentro de los factores neurológicos porque hay dificultades en estas funciones que incluyen lo que es problemas con la memoria de trabajo, control inhibitorio, regulación emocional. ¿Se acuerdan todo lo que hablamos? La parte emocional, foco, todo esto que habíamos visto en la clase anterior, ¿ok? Muy bien. Qué bueno que estén participando hoy, me alegra. Ok, habíamos dicho que es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Vamos a refrescar para quienes no han estado en la clase anterior. El TDAH es un patrón persistente, ¿verdad? De comportamiento inatento, hiperactivo, impulsivo, que afecta su cotidianidad, que afecta o que influye en la cotidianidad o el desempeño de la persona, ¿ok? Entonces, teniendo esto, siendo un factor del neurodesarrollo, es porque está abrazadito, vamos a entenderlo metafóricamente, a lo que es la parte genética y neurológica. No significa que el factor ambiental no sea importante para que se genere un trastorno por déficit de atención, también es un causante, pero no es un causante inmediato, no es el de mayor predominancia a nivel de causas, pero sí tiene un juego y un rol importante, ¿ok? ¿Cuáles son esos factores o esos puntos específicos que están dentro del factor ambiental? ¿Y por qué el psicólogo y el médico indagan tanto en la vida personal de el paciente y de su entorno? ¿Ok? Aquí vamos a entender por qué la historia clínica y los antecedentes son tan importantes, sobre todo para quien estudia psicología, ¿verdad? Es importantísimo que nosotros seamos exhaustivos a la hora de recoger la anamnesis, de recoger, hacer una entrevista, de recoger la historia clínica con los antecedentes biológicos, psicológicos, psiquiátricos del paciente, ¿ok? Antecedentes médicos, escolares, todos los antecedentes nos van a dar un norte, ¿ok? ¿Cuáles son esos factores ambientales? El consumo de tabaco, el alcohol. ¿Por qué el consumo de tabaco, el alcohol? Porque directamente cuando yo expongo al bebé estando embarazada, altero también la parte genética de ese niño, de ese feto, ¿ok? De ese feto porque en ese momento es un feto, ¿ok? Del neonato, ¿ya? Las drogas, ni se imaginan el impacto inminente que tienen para desencadenar TDAH. Todo esto durante el embarazo tiene una mayor probabilidad de riesgo de que el niño pueda tener un déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? Si yo consumí, me han preguntado en otras clases, ay, pero si yo consumí sustancias mucho tiempo antes de salir embarazada, puede que, ojo, puede que influya como puede que no. Pero por supuesto ya hay un antecedente que está allí presente, hay un predominante de que pueda pasar. Si hay otros factores más, se puede sumar y se desencadena. Muy bien. También se puede dar por complicaciones perinatales, ¿ok?
Puede ser por un bajo peso al nacer, por un parto prematuro. ¿Por qué? Porque el desarrollo cerebral no se ha dado adecuadamente, porque el oxígeno no ha llegado adecuadamente y hay algunas alteraciones, ¿ok? Y complicaciones durante el parto. Todo esto aumenta los riesgos para poder desarrollar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ahora me entienden por qué también lo considero un factor o una causa. No es el más importante, pero es un factor que también ocurre, que se da y que también tenemos que utilizar para hacer conciencia a nivel social, ¿ok? Otra parte, otros aspectos que también influyen para desencadenar un trastorno por déficit de atención e hiperactividad es la exposición al plomo o algunas toxinas durante la primera infancia, cuando el bebé está pequeño, ¿ok? Sí, esto sí ha sido vinculado con el TDAH, ¿ok? De hecho, yo recuerdo cuando estudiaba psicología, algunos casos en los que el chico primero tenía el diagnóstico de TDAH y luego descubrían que el niño tenía plomo en la sangre, ¿ok? Muy bien, preguntas o comentarios hasta acá, chicos. ¿Cómo vamos hasta acá? Una consulta, ¿a partir de qué edad se diagnostica o hasta qué edad es el diagnóstico para No, saber si tiene TDAH? ya, la edad, no hay una edad límite para hacer un diagnóstico, ¿ya? Lo que sí, Luz, la próxima semana, perdón, el sábado, vamos a ver la clase de sintomatología y ahí les voy a explicar, o sea, bueno, se los voy a adelantar, ¿ya? Ahí les voy a explicar con más detalle, ¿sí? El hecho de que los síntomas, aun cuando te diagnostican el TDAH, ponte a los 40 años, igual tus síntomas han estado presentes desde tu infancia. Si tus síntomas no han estado presentes en la infancia, no tiene nada que ver con el TDAH. Seguramente se debe a algún otro trastorno, ¿ok? Pero eso vamos a ir profundizando en las otras clases, ¿vale? Gracias. Perfecto. ¿Otra pregunta, chicos? ¿Todos claros como el agua? Por lo menos respóndame que sí o no. Listo, entonces podemos hacer el examen ahorita. Liliana, te escucho. Sí, está todo claro. Perfecto. Hacemos el examen ahorita, Liliana. No. Era una broma, era una broma. Yo le digo a mis chicos en el cole, les digo a veces, yo los llamo que son mis chicos. Bueno, no son míos prestados. Yo les digo, uy, llegó Tronchatoro. Se matan de la risa. Uy, los de primaria ni saben quién es Tronchatoro, no han visto Matilda. ¿Qué entiendes, Cindy? Cuéntanos. ¿Qué fue lo que nosotros en psicoterapia le llamamos insight al darnos cuenta? ¿Qué fue lo que llegaste a percibir? ¿Qué awareness tuviste? ¿Qué fue lo que te hizo darte cuenta? A ver. A ver, puedes abrir tu micrófono, Cindy. Hola, mis buenas noches con todo. No, lo que pasa que yo tengo un pequeño de 10 años Ya, que tiene TDAH e hiperactividad. Y ahorita en el colegio me están pidiendo lo que es una maestra sombra. ok. Mi hijo, o sea, no es agresivo, nada. Él es tranquilo, te abraza, te besa, pero si un niño, un compañero le hace algo, es donde él, o sea, reacciona y también así como a él le pegan, él también reacciona y pega. Pero la docente no entiende y entonces todo lo que pasa ahí le echan la culpa a él. Y ahorita, Mm,
ahorita, yo por eso me he metido a la clase porque yo quiero entender un poco más del problema que tiene mi hijo, porque incluso cuando lo llevaré al neuropediatra, el doctor Boto, de acá de Lima, Ok, no me dijo que tenía TDAH, él me dijo que tenía, que él, o sea, cuando tú le dices, crea un cuento, o después que él crea un cuento, te dice, dime los personajes, él te lo dice. Pero en la escuela sí tiene retraso, tiene 10 años, pero va en segundo grado y le ok. cuesta aprender. Lo que me llama la atención es que, bueno, no te pidieran un diagnóstico antes y que no hagan adaptaciones. Yo a mi hijo ahorita lo tengo en lo que son terapias con psicología, Ya, ya, y yo le explicaba a la profesora, le he dicho, incluso he hecho que hablar con la psicóloga que atiende a mi hijo, pero ya, ni uno claro. así porque ellas lo único que dicen, pero señora, mejor sería conveniente que lo lleve a un particular, pero si yo lo saco sería que lo están discriminando. Yo incluso le he dicho que si hacen eso yo los puedo denunciar. Sí, totalmente. Lo que sí tendrías que ver es si realmente no le está afectando que lo hagan repetir tanto en el mismo colegio, ¿ok? Ah, ¿y cómo, o sea, porque ya tiene 10 y está en segundo grado? Porque yo tengo entendido que ellos tienen un aprendizaje diferente. Mira, no tiene nada que ver a que tenga TDAH y que esté, o sea, que tenga esa dificultad allí. Hay que ver con tu psicólogo y con los especialistas que lo atienden, que se reúnan con el colegio y puedan evaluar cómo pueden ayudarlo en realidad. Eso por un lado. Por el otro lado, es importante, o sea, identificar qué otro trastorno está a la par con el TDAH. Seguramente debe haber una comorbilidad allí, ¿ok? Sí, porque me hablaban de hiperactividad y TDAH y un trastorno de conducta mixto, algo así, me dijeron. Mm. Habría que ver exactamente qué trastornos tiene el niño para verlo. Y si tiene, por ejemplo, tiene autismo, tiene otra cosa, tienen que igual hacer adaptaciones, porque solo por el TDAH tu hijo no tiene por qué repetir. Ok, A menos que gracias. haya un trastorno del aprendizaje, ¿no? O sea, allí puede ser. Sí, en ese que tenga razón porque tiene dificultad para aprender, pues. Claro, allí tendrías que buscar el apoyo para que él pueda alcanzar y tenga adaptaciones curriculares, porque entiendo de que los colegios, bueno, no estoy segura si acá en Perú eso está obligado, pero en el colegio privado en el que yo trabajo, yo pido que hagan adaptaciones curriculares, pero he visto que otros colegios hacen repetir y repetir así nomás sin importar el desarrollo socioemocional del niño. Sí, creo que acá no hay así, porque incluso me lo quieren sacar, pues incluso me lo tienen en una mesa a él solito. Ahí solito me lo tienen en una mesa. Las demás mesas están con 3 niños, 4 niños, pero ahí lo tienen al último en una sola mesa él solito. Ya, lo primero es que con tu psicólogo puedas reunirte con la maestra para ver cómo lo tienen y qué estrategias puede brindarle la psicóloga, ¿ok? Ya, mis gracias. Ujú. Espero que todo, bueno, que todo este curso te sirva, mi corazón. Sí, por eso me he metido, porque quiero entender más claro lo que él tiene. Así es, perfecto. Muy bien. Bueno, continuemos por acá. Me dice Yexali, dice, sí, son muy rechazados, a mí me pasa con mi hijo también. Bueno, es un tema de psicoeducación. Por eso les digo, o sea, si ustedes pueden, chicos, Ahí, ajá. ya, si ustedes pueden, chicos, ¿me escuchan? Ya. Si ustedes pueden, traten de compartir el enlace con las personas. Yo no estaba. Un ¿Por qué no ratito. estabas? Porque parece que el profesor. Ya. Ok, disculpen, se le activó el audio. Hoy se me fue la idea. Un ratito, un ratito. Ajá, les decía, ya, ahorita me acuerdo. Se me fue la idea. Sorry. Me pasa también, soy un ser humano. Ah, ya. Ahí está, ya ven, no, lo máximo. Eso tenemos que hacer con las personas que tienen TDAH, ¿ya ven?
apoyarlos, así como Yexalay me está ayudando ahorita. Dijo que compartieran el enlace ya. ¿Por qué es importante que podamos compartir el enlace, chicos? Porque brindamos la oportunidad de que otras personas también conozcan de lo que es el trastorno. Díganme ustedes, conocer las causas no hace ver distinto a la persona con TDAH. Conocer bien lo que significa TDAH no nos hace verlo distinto. O sea, nos hace verlo como un abanico de posibilidades y de soluciones y comprensión y empatía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Compartir la información. ¿Ok? Mientras más compartimos la información, más aprendemos y mejoramos ese entorno. ¿Ok? Mi corazón, hay videos grabados de la primera clase. Rosa, bienvenida. Gracias por estar acá. Brevemente te resumimos. El TDAH es un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿verdad? Y es un patrón persistente, ¿sí? De inatención, hiperactividad, impulsividad, que interfiere con la cotidianidad de las personas, ¿ok? Genera una alteración o una interferencia en su funcionamiento, ¿ok? Eso por allí. Hemos hablado también, brevemente, resumen rápido, de que el factor más alto es el factor genético, con una heredabilidad entre el 70 y el 80%. Oye, saliste con un golazo, Rosa, porque te estoy haciendo un súper resumen. El siguiente factor que tenemos es el neurológico, ¿ok? Donde tenemos afecciones a nivel de lo que es el cerebelo, los ganglios basales y también la corteza prefrontal. Suelen, de acuerdo a la parte neurológica, suelen tener un volumen menor en lo que es el desarrollo y esto afecta a las funciones ejecutivas, que eso sí ya luego tú te actualizas por allí porque tendríamos que hacerte toda una clase para explicarte. Igual va a haber un video en el que se va a explicar un poquito sobre las funciones ejecutivas, mi corazón, que tiene que ver con la parte de memoria, con la parte de foco, con la parte de lo que es las emociones, el control de impulsos, el control de los movimientos y todo lo demás, ¿ok? Chévere. Se pueden quejar, chicos, todos tienen respuesta. María Fernanda dice, a mí me pasa todo el tiempo. Uy, ni les cuento. Ni les cuento. Muy bien. Tenemos que hay una interacción entre el gen y el ambiente. O sea, también tenemos esta simbiosis, por decirlo así, ¿no? Esta abrazadita acá. Entonces, de acuerdo a este estudio que revisa la interacción entre estos factores genéticos y ambientales, se sugiere que los factores ambientales, como el estrés prenatal, la exposición a toxinas, que ya les dije antes en la parte ambiental, más no estaba mencionado el estrés, si influye el estado emocional de la madre, ¿ok? Interactuando con la predisposición genética, aumenta el riesgo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿ok? La investigación remarca la importancia de considerar los factores genéticos y los factores ambientales. Por eso es que nosotros tenemos que conocer la historia completa, ¿ok? Nos dicen, no, es que el psicólogo es chismoso. No, no es chismoso. Nosotros, si no tenemos la historia completa, no podemos diagnosticar. Si no tenemos la historia completa, no podemos comprender qué pasa. Si no tengo la historia completa, no puedo brindar herramientas reales, adecuadas a la persona. ¿Ok? En conclusión, los estudios recientes refuerzan la comprensión de que el TDAH es un trastorno complejo con una etiología, escuchen esto, multifactorial. ¿Por qué es multifactorial? Porque influyen distintos factores, genético, neurológico y ambiental. ¿Ok? Ahora, hay otro factor que no es desencadenante, que no genera, no es causante propiamente, pero es un factor importantísimo porque de ese factor depende que la sintomatología en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se mantenga, se aumente o se disminuya, ¿ok? Y ese es el factor
psicosocial. A ver dónde está. Hoy me lo sacaron. Ya, les explico yo, porque por acá no lo tengo. Ah, no, sí está. Oye, ¿en qué momento me lo he saltado? Acá está. Ya decía yo, me lo saltaron, igualito se lo iba a explicar. Ok, dentro del factor psicosocial que tenemos el estilo de crianza, tenemos el nivel de estrés que vive la familia, tenemos cuál es la dinámica familiar, todo esto influye en qué, ¿por qué influye? Porque va a tener que ver en cómo nos comunicamos, cómo resolvemos las cosas, cómo nos organizamos, todo eso va a ayudar en el comportamiento y en la cotidianidad de la persona. Cómo planificamos, cómo priorizamos, todo eso también se aprende. Entonces, si yo tengo TDAH, pero tengo muy buena planificación aprendida en casa, tengo seguimiento, tengo acompañamiento, tengo fuentes de apoyo, seguramente la sintomatología va a disminuir. Tengo refuerzos positivos, va a disminuir. ¿Por qué? Porque el refuerzo positivo se da cuando yo ejerzo la conducta esperada, ¿ok? No cuando se da la conducta negativa. Entonces, tengo condiciones a nivel socioeconómico que influyen inminentemente en lo que es el trastorno también. La pobreza es un factor bastante influyente dentro de la sintomatología, el acceso limitado a los recursos educativos, de salud, ¿ok? Todo este tipo de situaciones puede exagerar o exacerbar la sintomatología y no solamente eso, puede ayudar o contribuir a que se sumen otros trastornos o algunas otras sintomatologías que puedan complicar un poco más la atención, ¿ok? También influyen las experiencias tempranas adversas en la infancia, los abusos, las negligencias familiares, lo que es esto sobre todo influye en lo que es la parte del trastorno de tipo inatento, ¿ok? Entonces por allí bien atentos con lo que es la parte de la predisposición en el aumento de los síntomas, mantenimiento o disminución de acuerdo al factor psicosocial. ¿Preguntas o comentarios hasta acá, chicos? Así es, Mónica. En veces en los colegios, recordemos que estamos en un proceso de desarrollo. Yo siempre digo cómo me encantaría presentar un proyecto al Ministerio de Educación, pero bueno, eso es un trabajo bastante amplio y hay que plasmarlo, ¿no? Yo tengo muchas ideas, pero hay que plasmarlo. Toma tiempo y bueno, que te escuchen, toma tiempo también a veces. Pero empezamos con nosotros socializar lo que conocemos, chicos. Esto es importante, ¿ok? Yexali dice que a su hijo fue medicado hace 3 años y le ha sido útil seguramente la medicación y le ayuda. Igual el seguimiento con el médico es constante, chicos. No es como que ya lo medicaron y más nunca va al médico, no. Es como cuando usted tiene una enfermedad cardiológica, usted va a su seguimiento de su tratamiento para ver cómo va el chequeo, cómo va evolucionando todo, ¿ok? Ok. Preguntas, comentarios y si no, todas las manitos arriba para saber que todos estamos claros. El que no levante la mano, le pasamos el examen hoy mismo. Oye, a mí me gusta ser chistosa, chicos. A ver, Cindy, mi corazón, si te lo ha mandado el médico, no tengas miedo, dale, y el médico también te va a supervisar. Tú le indicas cómo va estando el chico. Si tú ves que el niño, digamos, tiene una conducta muy, muy distinta, polarizada a la que normalmente tiene, ya pues lo vas a conversar con el médico para que lo puedan regular la medicina, ¿ok? Pero no tengan miedo. Hay psicólogos, hay colegas que dicen, no, que no mediquen, no, 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 no. Un buen medicamento, un buen tratamiento farmacológico con el tratamiento cognitivo-conductual es maravilloso, ¿ok? El tratamiento cognitivo-conductual lo hace el psicólogo. Sally, puedes abrir tu micro.
Yexali, coméntanos, ¿querías decirnos algo? Igual, hija, Cindy, si tienes miedo, usted exprésele ese miedo al médico. Doctor, tengo miedo. Explíqueme cómo hago. Rosa, cuéntanos, te escuchamos. ¿Qué no es permitido en Colombia? Cuéntame, Yexali. La medicación para este tipo de trastornos, porque yo tuve un tiempo que yo vivía allá y no, a él no le permitían eso, solo terapia ocupacional y ese tipo de cosas. Ah, ok, no manda medicación para el TDAH. Ni el neurólogo ni el psiquiatra. No, allá como es infantil, es pediátrico, no lo permiten porque dicen que hay otras estrategias que no es necesario la medicación, porque eso los vuelve adictos luego a ellos. Ya, lo que sucede es que finalmente cuando están pequeños, bueno, es que también depende de los casos, ¿ya? Yo sí les digo, no le tengan miedo a la medicina si es que el médico se las receta y ustedes están bajo supervisión médica. Si no es así y ustedes no van a seguir las cosas al pie de la letra, no lo hagan, ¿ya? Pero sí, definitivamente al tener el cerebro del niño en desarrollo, hay muchas cosas que desde el área psicológica se puede alcanzar, ¿ok? Eso sí, eso no se puede negar. Ajá. Mira qué buen dato. Aquí sí medican, pero depende del caso, ¿ya? Ok. Bueno, a mí realmente no me gustaba que lo hicieran, porque te explico, él estaba muy pequeño, él solo tenía 3 años, y ya hoy Muy en día, pequeño. yo realmente, yo no le di mucho tiempo el medicamento porque prácticamente más lo que estaba dormido, yo lo veía como muy topado. Yo me tomé una pastilla de esa y la vi bastante fuerte, claro que yo no tengo esa patología, pero como para ver qué le estaba dando a él, pues, y me dio bastante miedo por eso y no le seguí medicando. Wow. No, a ver, lo que pasa es que también tiene que ver con la edad. 3 años está bien pequeño, incluso para establecer un diagnóstico. Es un diagnóstico bastante apresurado, que no digo que no sea el diagnóstico, sí puede ser el diagnóstico, pero generalmente el diagnóstico se da en realidad a partir de los 5 años. Sí, sí, es verdad. Y bueno, ya él hoy en día tiene 13 años, pero de Ya. verdad yo me metí en el curso para aprender cómo sobrellevar eso porque de verdad para mí ha sido muy difícil para mi familia esta situación porque, por ejemplo, él tiene como tics nerviosos, siempre lo cambia, le cuesta bastante en el colegio, en el liceo. Él sí va en el grado que le toca, pero siempre veo que, o sea, se esfuerza demasiado. Ahorita en el liceo los compañeros no lo meten en ninguno de los grupos. He visto que eso le ha afectado bastante, entonces, Él tiene TDAH de tipo inatento o hiperactivo impulsivo. eh, TDAH, con trastorno hiperactividad con déficit de atención. Sí, tiene la tipología. Igual eso lo vamos a ver la próxima clase con más detalle, ¿ok? Para que les quede bien claro. Muy bien, chévere, mi corazón. María Fernanda me dice, claro, ya bueno, seguro Mafer, ahí tú que eres adulta y que te diagnosticaron de adulta, algunas otras cositas también, de repente has desencadenado síntomas de ansiedad y todo esto, y eso también hay que verlo. Ujú. Ok, continuamos, chicos. Perfecto. La epidemiología, bueno, ya habíamos visto un poco la prevalencia, ¿viste? Sí, es que en el adulto normalmente el TDAH se diagnostica porque hay comorbilidad. Es que cuando no te detectan el TDAH cuando eres niño, vas viviendo muchas cosas que no entiendes, y esas cosas alteran tu autoestima, tu autoconcepto, y eso genera tristeza, y esa tristeza se convierte en depresión, y eso también genera ansiedad y se vuelve un trastorno ansioso depresivo, y eso, bueno, es una parte de la historia. Hay personas que terminan en otras historias mucho peores, ¿no?
consumo de sustancias y un montón de cosas más. Así es. Ok, entonces chicos, tenemos que el TDAH de tipo inatento suele verse más común en las niñas y el tipo hiperactivo impulsivo se suele ver más en los niños, ¿ok? Es mucho más común en los niños. Sin embargo, la tipología combinada se ve en ambos por igual, ¿ok? Los síntomas del TDAH pueden cambiar con la edad, ¿ok? No siempre van a ser igual, no siempre la intensidad va a ser la misma. Pueden extinguirse algunos síntomas y aparecer otros también, ¿ok? Sin embargo, muchos niños que tienen TDAH continúan presentando sus síntomas en la adolescencia y en la adultez. ¿Cómo se ve? Por ejemplo, un niño con TDAH que de repente le costaba iniciar sus tareas, terminarlas, o las olvidaba, cuando las hacía, las entregaba con errores, respondía impulsivamente y no sabía y tenía malas calificaciones y no por un tema de comprensión, sino de impulsividad. Y luego es un adolescente que sigue teniendo este mismo tipo de situaciones con mayor frecuencia, se olvidó de que tenía un examen, no lo entregó, no lo hizo, no estudió, o sea, empieza a presentar retos como esto. Y en la adultez se le olvidó que tenía una entrevista o fue a la entrevista, comenzó a trabajar y ni siquiera sabía cuánto le iban a pagar ni qué iba a hacer. Pasan esas cosas o entrega informes incompletos con errores, ¿ok? Son partes propias del TDAH. La hiperactividad tiende a disminuir con el tiempo, sin duda, mientras que los problemas de inatención y el tema de la organización normalmente suelen persistir e incluso a veces se exacerban también, ¿ok? Ok, los voy a invitar a ver un poco de este video, sobre todo para los que recién están el día de hoy, para que puedan conocer un poquito más sobre el TDAH. Por ello, el TDAH no se trata de personas que se distraen por cualquier cosa, sino más bien de un déficit en las funciones ejecutivas del cerebro. Oye, ¿puedes volver a repetir eso que dijiste? Ay, cerebro, es como la quinta vez que te distraes. Ay, créeme que estoy haciendo mi mayor esfuerzo, pero siento que hay algo en mí que funciona de forma diferente y por eso me cuesta enfocarme. Está bien, ¿desde dónde dejaste de entender? Desde que nací. ¿Es en serio? Bueno, vamos entonces al origen de todo esto, aunque en realidad aún no se sabe con exactitud cuáles son las causas del TDAH. Pero tal parece, hay dos aspectos que desempeñan un papel importante en su desarrollo. Uno es el desequilibrio en los neurotransmisores del cerebro, en especial de la dopamina. Y recordemos que la dopamina está implicada en la regulación del estado de ánimo, en la motivación, en la atención y también regula el sistema de recompensa del cerebro. Y el segundo aspecto tiene que ver con ciertos cambios en la estructura cerebral, en especial en la corteza prefrontal, una región muy importante para el funcionamiento de las funciones ejecutivas del cerebro. Por ello, si juntamos el desequilibrio en los neurotransmisores y los cambios estructurales del cerebro que afectan a sus funciones ejecutivas, junto con ciertos factores genéticos y quizás también ambientales, podríamos tener como resultado el cerebro de alguien con TDAH. No entiendo. ¿Qué no entiendes? ¿Por qué solo tiene 6 pelos? Ay, no, cerebro. Disculpa, no le hagas caso. Bueno, entonces, estos síntomas se pueden clasificar en síntomas relacionados con la regulación de la atención y síntomas relacionados con la hiperactividad y la impulsividad. Así, hay personas en quienes predominan los síntomas relacionados con la atención. Este sería el TDAH de tipo inatento. Hay quienes tienen una predominancia de los síntomas de hiperactividad e impulsividad. Este sería el TDAH de tipo hiperactivo impulsivo. Y están quienes presentan ambos grupos de síntomas de forma similar. Este sería el TDAH de tipo combinado, aunque cabe señalar que muchas veces los adultos con TDAH internalizan la hiperactividad, razón por la cual, aunque son percibidos por los demás como personas tranquilas, por dentro la hiperactividad está expresándose por medio de los pensamientos y de cierta sensación interna de inquietud. Y así, los síntomas se pueden presentar de muchas otras formas. Ahora bien, estos síntomas se explican si recordamos que parte de la causa del TDAH está en el déficit de las Me funciones pregunto si nos ejecutivas. habrá llegado algún correo nuevo. Ay, cierto que debo esforzarme en escucharla. Pero es que ya no entiendo de qué habla. Ay, ¿por qué pierdo el hilo de la conversación tan fácil? ¿Esto le pasará a los demás?
Ah, caray, siento hambre. Bueno, comeremos cuando ella deje de hablar. Pero ¿cuándo dejará de hacerlo? Mejor sonrío y fijo que sí escucho para no extender más esto. Pero, si sus 6 cabellos están al frente, ¿atrás estará calva? Y por ello es que les cuesta tanto sostener la atención. Disculpa, me volví a distraer. Está bien, volveré a explicar. Ah, ¿por qué le dijiste? Ahora esto se va a alargar más. Y me aburro. Es que necesitamos entender esto, cerebro. Ñe. Bueno, estaba explicando algunos de los síntomas más usuales, pero vamos a explicarlo con dibujitos para que el cerebro no se aburra tanto. Ñe. De las funciones ejecutivas del cerebro, el control inhibitorio es quizás la función más afectada, y esta es importante porque permite suprimir impulsos y resistir distracciones. Por eso, una persona con TDAH tendrá dificultades para inhibir respuestas impulsivas y será propenso a una mayor distracción por estímulos externos o también internos, como lo son sus pensamientos. Debemos concentrarnos en el estudio. Oye, ¿y si revisas el correo? Quizás llegó algo importante. Bueno. Pero, ¿qué íbamos a hacer después? Jugar videojuegos. Otra función ejecutiva importante que se ve afectada es la memoria de trabajo, que se basa en la capacidad de retener información de forma temporal para luego así realizar alguna tarea. De ahí que las personas con TDAH experimenten olvidos frecuentes. Chale, ¿a qué venía? Que tengan dificultades para seguir instrucciones. Ay, no logro procesar esta información tan rápido. Me pierdo. O dificultades para integrar todo el contenido de una actividad, como lo es leer un libro o escuchar una clase. También se ve afectada la función ejecutiva regulación emocional, que es la capacidad de gestionar las emociones. De ahí que puedan tener problemas con la impulsividad emocional ante situaciones estresantes, que tengan baja tolerancia a la frustración o que experimenten cambios de humor significativos. Otra función afectada es la atención sostenida, de ahí la dificultad para mantener la concentración en tareas que no sean tan interesantes para ellos o que requieran de una atención prolongada. Me aburro. Te aburres cada 10 minutos. También están los problemas para planificar, secuenciar, organizar, priorizar y gestionar el tiempo. Esto no es tan fácil para mí. Y esto también explicaría el por qué es tan frecuente la procrastinación. Esto es muy difícil. Hagámoslo después. Recordemos que si el cerebro se enfrenta a una tarea que no le estimula lo suficiente, retirará su atención, lo cual a menudo lleva a la persona a posponer o abandonar la tarea, porque, por lo general, las personas con TDAH necesitan de estímulos intensos, novedosos o gratificantes para mantener la atención o motivación sobre una tarea o actividad, pero de nuevo, si dichos estímulos pierden su novedad o su intensidad, la atención y la motivación volverán a decaer, razón por la cual también es usual que las personas con TDAH tengan tantas ideas o inicien tantos proyectos, pero no continúen con la mayoría, a veces con ninguno. Ya no me emocionas tanto como antes. Tú ya no me motivas lo suficiente. Hace tiempo que perdí el interés en ti, y a ti ni te recordaba. Y este último punto puede explicar la otra cara del TDAH, el hiperfoco, que se trata de una concentración intensa y prolongada en alguna actividad o tema de interés que resulte altamente estimulante o gratificante para el cerebro hasta tal punto que bloquea lo que sucede en su entorno y quizá también pierda la noción del tiempo. Por ello, cuando la persona está en este estado de hiperfoco, le es difícil pasar este enfoque a otra tarea o responsabilidad. Así entonces, el TDAH no se trata de tener problemas para prestar atención, sino más bien de la dificultad para regular dicha atención. Y con esto podríamos finalizar el tema de los síntomas. Entonces ya nos podemos ir. No. Ñe. ¿Y si mejor nos distraemos viendo memes hasta que ella termine de hablar? Pero quiero seguir escuchando. Ñe. Conocidos los síntomas, ahora podemos tener una visión un poco más amplia del TDAH. Ya vimos sus posibles causas y el cómo sus síntomas van llevando a la persona a utilizar ciertas estrategias que no son funcionales, como lo es posponer o evitar una tarea o abandonar algún proyecto. Esto va creando un historial de bajo rendimiento académico o laboral, de problemas en sus relaciones sociales o de otras adversidades.
lo cual va lastimando el autoconcepto y la autoestima, a la vez que va alimentando los sentimientos de culpa, frustración, enojo o tristeza. Al mismo tiempo, se van formando ciertas creencias y pensamientos negativos sobre uno mismo. Soy un desastre. Lo cual va debilitando cada vez más la motivación y puede acercar a la persona a problemas de ansiedad o depresión, además de también contribuir a que la persona siga utilizando estas estrategias de evitación, postergación o abandono, lo cual termina por contribuir al mantenimiento de este modelo. Por ello, para modificar esta situación hay que comenzar a adoptar otra serie de estrategias y técnicas que permitan manejar los síntomas, así como también modificar estos pensamientos para que su contenido sea más racional y funcional. A grandes rasgos, ese sería el objetivo de la terapia psicológica. Ahora bien, mientras encuentran ayuda profesional, hay algunas estrategias que les pueden ser útiles. A ver. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas de ciencias, técnicas? Lo primero sería comenzar a hacer uso de un reloj para que así el tiempo ya no sea solo una idea abstracta, sino que se vuelva algo tangible, algo que puedas monitorear. Y complementa esto con notas o recordatorios. Luego está la creación de una lista de tareas, la cual vas a ordenar no por orden de importancia, sino por orden de urgencia, porque recordemos que para tu cerebro no es tan sencillo priorizar tareas y para él todo puede ser igual de importante. Por ello, ordenar estas tareas por orden de urgencia puede ser un poco más efectivo. Complementa esto con un calendario visible o una agenda para que programes estas tareas y así vayas disminuyendo los olvidos. Ahora bien, las tareas grandes divídelas en tareas pequeñas y con esto diseña objetivos a corto plazo con miras a un objetivo a largo plazo. En este punto es útil que comiences a conocer dos cosas de ti mismo. Lo primero, en qué momento del día sientes que tienes una mejor atención y organiza tus tareas de acuerdo a ello. Y lo segundo es aprender a calcular cuánto tiempo te toma realizar una tarea para que así puedas estimar mejor tu tiempo y por supuesto incluye tiempo para tu descanso. Ahora, una vez identifiques en qué horarios del día vas a trabajar, podrás comenzar a realizar tus tareas y algo que puede ayudarte con esto es trabajar en intervalos de 25 minutos seguidos de tiempos de descanso de 5 minutos. Estos tiempos puedes medirlos con el temporizador de tu celular y la idea es que durante el tiempo de trabajo te comprometas a no interrumpir tu tarea. Eres libre de personalizar estos tiempos para que sea algo que te funcione a ti. O también, en lugar de fijar un tiempo, puedes fijar un objetivo. Adapta esto de acuerdo a lo que necesites. En cuanto a cómo evitar las distracciones, es de ayuda que adecues tu espacio para que sea cómodo para ti y que en el momento en el que estés trabajando alejes las distracciones. Puedes escuchar música sin letra en caso de que te ayude a concentrarte y si los pensamientos te empujan a realizar otra actividad diferente. ¡Correo! ¡Revisa el correo! Prueba con escribir esa actividad en tu lista de tareas para así aplazar esa distracción y volver a la tarea original. Y en caso de que aquella distracción no sea relevante, veamos videos del gato disfrazado de banana que llora por todo. Escríbela en otra lista y de nuevo vuelve a la tarea. Cada que completes una tarea, date una recompensa, pues esto le ayudará a tu cerebro a mantener la motivación en lo que estés haciendo. Estas recompensas deben ir de acuerdo a tus intereses personales y siempre que sea posible deben ser cosas accesibles o incluso la satisfacción clara y concreta. Luego evalúa sus posibles soluciones y a cada solución describe comenzar a identificar aquellos pensamientos y creencias que puedan estar afectando tu estado de ánimo. Soy un desastre y siempre he sido un desastre. Y también aquellos pensamientos que puedan estar reforzando las estrategias que buscamos modificar. Como aún tengo tiempo, pospondré mi tarea para los últimos días. Cuestiona la utilidad de dichos pensamientos y adopta alternativas más funcionales. No somos un desastre, tampoco somos un fracaso. Solo no teníamos las herramientas adecuadas para hacer las cosas. Utilizaré otra serie de estrategias para cultivar mis objetivos. Recuerda que todo lo visto aquí requiere de práctica y paciencia. A medida que vayas aprendiendo a organizarte, comenzarás a disponer de tiempo libre que podrás ocupar con otras actividades gratificantes para ti, lo cual te ayudará a mejorar tu estado de ánimo y con ello a cultivar la motivación. Pues acepto que eso de las recompensas me parece algo muy útil. Eso es bueno. ¿Y qué otras cosas te parecieron útiles? ¿Habían más cosas? Me lo imaginaba. ¿Puedes volver a repetir todo desde el principio de forma resumida y a la vez detallada pero sin explicaciones? No. Cerebro, yo tomé apuntes porque sabía que te ibas a distraer en estos temas. Ay, pero qué humano tan agradable eres. Ten una recompensa. ¿Gracias? Sí.
¿Y ahora qué haces? Me emocionó por todas las recompensas que me darás cada que completemos un objetivo. Ah, eso. Probablemente solo te felicite y ya. ¿Es en serio? Sí, porque ahora que lo pienso, nunca he reconocido lo que hemos logrado. Ah, qué reflexión tan emotiva. Pero quiero algo más. Bueno, un capítulo de tu drama coreano favorito por cada objetivo completado. Lo tomo. ¿Quieres que tu hijo aprenda inglés fluido este año y también desarrolle la disciplina y la confianza en... Ok, muy Un bien. adulto con TDAH A que ver, ya sabe que lo es, coméntenme y una pareja que... con respecto a la clase y el video, porque parte de lo que hemos escuchado en el video es parte de lo que hemos escuchado en la clase también. Mi corazón, el link está dentro de las diapositivas, así que tranquilos, van a tener la información, ¿ok? Y también van a tener la clase grabada, ¿ok? A ver, coméntenme. ¿Qué se llevan ustedes de la clase de hoy? No hemos terminado, todavía nos falta, nos vamos a hacer una dinámica, pero quiero que me digan qué van aprendiendo hasta ahora en la clase. Buenas noches, Miss. Bueno, hasta el momento lo que le es apoyar a los niños o a nuestros hijos para que sigan viendo a tratarlos lo normal o lo mejor que se pueda y entenderlos un poquito más para poder llevar una buena convivencia con ellos, ¿no? Y a ver si a hablar con los profesores para que ellos también ayuden por ese medio. Uh-huh. Así es, totalmente. Bueno, es un acompañamiento de todos. De hecho, el profesor yo diría que entra en el equipo multidisciplinario al igual que la familia, ¿ok? Por acá nos dice, eso es importante, hacer las pausas activas. Daisy nos dice que es muy importante llevar el tiempo, espacios donde hacer las tareas y mostrar un ambiente amable. Las rutinas, chicos, las rutinas ayudan bastante, pero igual en la última clase vamos a ver estrategias específicas, ¿ok? Muy bien. Un voluntario, a ver, acá está, acá. Un ratito. A ver, un voluntario, vamos a ver si realmente han prestado atención. Un voluntario que nos lea el caso clínico que está acá expuesto. El primero que levante la mano. A ver, Liliana, ¿nos ayudas a leer todo el caso clínico? Listo. Perfecto. Historia clínica. Nacimiento. Nació a las 40 semanas con un peso de 3.300 gramos, tras un parto vaginal, a término no instrumentado, no preciso, reanimación ni incubadora. Desarrolló lenguaje sin problemas y es muy interactivo con la gente a su alrededor. Aprendió a leer sin dificultades y su lectura sigue avanzando bien. Salud general. No tiene antecedentes de enfermedades graves ni hospitalizaciones. No presta tips ni problemas de humor. Evaluación en el colegio. Rendimiento académico. Juan ha tenido problemas para seguir el ritmo de clase. El primero de primaria. Sus notas han empeorado y le cuesta mantener el nivel. Comportamiento en clase. Es inquieto, se levanta constantemente, interrumpe a los compañeros y al profesor y contesta sin dejar que se acabe la pregunta. Le cuesta seguir instrucciones que tienen varios pasos. Interacción social. Se lleva bien con otros niños, pero no mantiene amistades a largo plazo. Cambia frecuentemente de interés y actividades. Evaluación psicológica. Consciente intelectual. Total de 103, CL verbal de 104, CL no verbal de 102 puntos.
Comportamiento, muestra una excesiva inquietud psicomotriz y dificultades para mantener la atención en tareas escolares y en casa. Ok, perfecto. A ver, de acuerdo a lo que hemos aprendido durante la clase anterior y esta, y sabiendo de que hay aspectos que faltan evaluar o investigar en este caso para poder entender por qué el niño tiene TDAH, ¿verdad? No nos queda claro, no son razones suficientes las que están acá. Nos dan los síntomas, pero no entendemos cuáles pueden ser las posibles causas. Según ustedes, ¿qué áreas debemos explorar para poder ir ubicando las causas de que este niño tenga TDAH? Pueden intervenir todos, chicos. Comportamiento y actitud. Comportamiento, ¿qué más? Rendimiento académico. Ya, que tenemos que explorar familiarmente para poder entender según los factores. A lo mejor si la mamá tiene alguna patología parecida. Ok. Factor genético. ¿Cómo? Factor genético. Factor genético. Que sería si la mamá tiene un hermano. Neurológico y ambiental. Ok, ¿cómo averiguamos lo ambiental? Cuéntenme. Evitando el Niveles de consumo de estrés. drogas y alcohol. Ah, tenemos que revisar si la mamá tuvo consumo de droga o alcohol. Exacto. El estrés familiar también que afecta bastante. Ajá. ¿Qué otro aspecto puede influir allí? Consumo de plomo. Consumo de plomo no, es intoxicación por plomo. Ajá. Pero está bien. Y en el aspecto psicosocial, ¿qué vamos a investigar en el aspecto psicosocial? El entorno, la crianza. Muy bien. Ok. ¿Qué pasa acá? Es importante que yo indague desde que el niño estaba, en realidad desde antes de que la mamá esté embarazada, ¿ok? Hasta la actualidad, para poder entender a qué se puede deber el TDAH y que realice múltiples pruebas y que derive a neurología, ¿ok? Quería más o menos que ustedes conozcan cómo viene siendo la postura desde el lado psicológico en este tipo de casos, ¿ok? Porque no todo es fácil de conseguir, no todo es fácil de identificar, ¿ok? Preguntas, chicos, comentarios, respuestas a lo que hemos aprendido hoy. María Fernanda, adelante. Miss, una consulta. ¿Siempre un niño que tiene TDAH presenta problemas académicos? Siempre que un niño tiene TDAH, no. No necesariamente. Ni para socializar tampoco, ¿verdad? No, los niños con TDAH no tienen problemas en la socialización. Quienes tienen problemas a nivel de comunicación y socialización son los niños con autismo. Sí, porque eso es lo que yo creo que no hizo que me diagnostiquen de niña, porque yo no tuve ni problema de socialización, ni tampoco ningún problema académico. Por el contrario, siempre sacaba diploma de primer puesto o todo, ¿no?
Entonces, quizá por eso no se advirtió el problema. Exactamente. Pasa desapercibido. Tu TDAH es de tipo inatento, seguro. Es combinado, pero mi hiperactividad más que motriz es mental. Ah, ok. Peor todavía, más difícil de identificar. O sea, por lo menos para el entorno social es más difícil de considerar un problema. Ujú. Gracias, Miss. Tranquila, mi corazón. Pero no tiene nada que ver el tema de aprendizaje. De hecho, tengo alumnos que no copian nada y cuando tú les haces preguntas te responden perfectamente como se han copiado todo. Ok, chicos, me gustaría que uno de ustedes me responda qué aprendió en esta clase, que nos haga un resumen de lo que aprendió esta clase. ¿No aprendieron nada de esta clase? Sí aprendimos. A ver. ¿Qué aprendieron en esta clase? A ver, cuéntenme. Por ejemplo, que a un niño TDAH uno le puede organizar tareas. Le podemos organizar Ok. tareas, por ejemplo, con más aspecto para que ellos les llamen la atención con dibujos. Ellos ven los Ok, dibujos, miran lo que se está haciendo y ellos les van llamando la atención. ok, ok. ¿Cómo relaciono? Me gustaría que otra persona responda a esta pregunta. ¿Cómo relaciono esta clase de las causas del TDAH con el concepto del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que es lo que hemos visto en la clase anterior? A ver. O sea, lo que entendí fue que las personas que tienen este tipo de trastorno puede ser ocasionado o pueden influir diversos factores, como factores genéticos, por ejemplo, si algún familiar posee alguna otra enfermedad, puede ser el entorno, alguna déficit de aprendizaje, o sea, hay diversos factores que pudieron haber provocado eso y es algo que no es que ellos quieren ser así, sino que simplemente el funcionamiento de su cerebro no le permite cumplir sus funciones correctamente. Ok, 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 muy bien. ¿Y de qué trata el TDAH en sí? O sea, le cuesta con un trastorno que no le permite a la persona prestar atención, tienen alguna impulsividad, movimientos indeseados, le cuesta aprender, muchas veces hasta le cuesta socializar, diría yo, porque en el caso de mi hijo le ha costado. Ya. Acá, o sea, influye en las relaciones interpersonales, lo que no es igual a tener problemas de socialización, porque cuando hablamos de problemas para socializar, para comunicarse y todo esto, es que el niño es el que tiene el problema para hacerlo, ¿ya? Entonces, lo que genera el TDAH sí son problemas interpersonales, ¿ya? ¿Ok? Algo acá importante es que recuerden es que esto es un patrón persistente. ¿Por qué me interesa que lo recuerden? Porque si no es persistente, si no es consecuente, quiere decir que se debe a otro trastorno que es episódico. Y no, el TDAH es consecuente siempre, ¿ok? Por acá nos dicen que es un Una trastorno del consulta, Miss. Sí, Luz, aprovecha ahorita. Em, Dime. Ya recibiendo el tratamiento, a partir de que ya más o menos con los profesionales ya sacaron el diagnóstico, ¿por cuánto tiempo es el tratamiento o es que va a ser hasta
hasta la mayoría de edad o tiene un límite ese tratamiento? Ok, ahí sí les digo, tengan mucha paciencia porque no hay un tiempo exacto. Va a depender de cómo se involucran todas las partes con las que convive el chico, ¿ok? Y de la gravedad del caso, ¿ok? Entonces pueden haber casos que en 3 meses se regula y lo pueden manejar los papás y luego van a una supervisión a distancia cada cierto tiempo. Pero hay otros que duran años para luego tener un alta, ¿ok? Está bien, gracias. Así que siempre que es este tipo de trastornos o el autismo, yo siempre les digo que tengan mucha paciencia. No suelen ser tratamientos rápidos, ¿ok? Ok, son varios factores los que pueden influir, nos dicen por acá, influye su día a día, es un trastorno del neurodesarrollo, excelente. Hay un déficit en las funciones ejecutivas, creo que influye bastante el factor ambiental. María Fernanda, adelante. Sí, también el tema de la dopamina y de la noradrenalina. Norepinefrina. Eso, norepinefrina, que es verdad, porque el desarrollo no, o sea, no podemos hacer algo que a largo plazo, tareas a largo plazo, es más fácil para nosotros trabajar en proyectos y en cosas que no sean monótonas y que les motiven. Y que, claro, porque parece engreimiento a veces, pero es cierto que No. necesitamos recompensas a menudo, porque si no sentimos que tenemos ese logro, si no llegamos a logros al corto plazo, nos desmotivamos rápidamente. Por eso es que no podemos ser personas que sean constantes, ¿no? Y nos cuesta la disciplina también por eso. Así es, mi corazón, totalmente. Muy bien explicado. Y la disciplina no cuesta porque no puedan o porque no quieran, sino por un tema de organización. O sea, es un tema de las mismas funciones ejecutivas a nivel de planificación, ¿ok? Porque a veces creemos, no, es que le falta fuerza de voluntad, es que no tiene fuerza de voluntad. Y créanme que a veces la persona lo que más anhela es tener esa fuerza de voluntad y por más que lo intenta, la persona con TDAH por sí solo no puede. ¿Ok? Entonces por allí tenemos que ser conscientes y considerados también. No es fácil, pero sí tenemos que hacerlo. ¿Ok? Muy bien, chicos. Preguntas, comentarios, aprovechen. Tenemos 5 minutos para las preguntas. Y eso que ustedes intervienen, ¿ah? Se ha ido rápido la clase, ¿ah? A ver, Alondra, ¿cuál es tu consulta? Acá dice, mientras nos pregunta Alondra, leo lo de Daisy, que hay que llevar los tiempos, que fluye antes de la concepción. Lo psicosocial también hay niños con TDAH que logran vincularse totalmente. No hay ninguna afección si se es bien regulado, ¿ok? De hecho, hay personas que tienen TDAH, como lo vivió María Fernanda y pasó desapercibido hasta la adultez. Seguro fuiste a consulta por un motivo totalmente opuesto al TDAH. Más o menos, porque comencé a tener problemas porque me pedían hacer algunos cambios en mi conducta y yo decía, ay, qué fácil, y no podía. Y yo decía, ¿por qué no puedo? Y me decían, es cosa de voluntad, es cosa de voluntad. Comencé a tener conflictos de autoconcepción que no me habían pasado nunca, nunca había sentido esos problemas de autoconcepción y cómo te autopercibes. Y comencé a sentir cosas, comencé a sentir como que la imagen mía que tenía la propia estaba como que hubiese vivido en una burbuja, como que yo hubiese generado una imagen que en realidad no era, y comencé a ver cosas que yo nunca antes había identificado en mí y decía, ¿por qué no puedo lograr estas cosas? Si es tan fácil, ¿por qué? Si me dicen que es cuestión de voluntad, yo hoy me lo propongo y mañana lo hago, me dicen, y me lo demostraban y yo no podía. Y decía, ¿por qué yo no puedo cambiar? Y comencé a tener... ¿Y lo intentabas? Y lo intentaba y me comenzó a generar mucha ansiedad,
hice un cuadro depresivo, entonces fui por eso también pasé por psiquiatría, y es ahí donde la doctora me dio primero sertralina, la sigo tomando, porque me dijo que eso podía ser que esté exacerbando y que en realidad no sea un diagnóstico adecuado. Entonces primero me dio eso, después volví a consulta, y ya me siguió haciendo los exámenes, todo, y identificó que de todas maneras había TDAH, y ahí es donde me manda también a hacerme exámenes con cardiología y con endocrinología, para poderme recién dar una medicación, que es un medicamento controlado, que es el metilfedinato, porque me dijo de que eso afectaba el corazón, la tiroides. Entonces antes de podérmelo recetar me pidió unos exámenes, y de acuerdo a eso ya me lo dio, pero me dijo que no era un tratamiento, o sea, no tenía que tomarlo cada ciertas horas ni nada, como si la sertralina, sino que tenía que tomarlo solo así como cuando te duele la cabeza. Me dice, te tomas un paracetamol, lo mismo, si vas a tener exámenes o vas a tener una situación donde vas a necesitar estar concentrada, tómalo. Y solamente en esos casos lo tomo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, bueno, por allí que es una de las historias, como ustedes pueden ver, que es real, ¿sí? Por acá nos pregunta Londra, ¿en los adultos que han tenido tratamiento pueden ser diagnosticados porque a veces se ven muy bien camuflados algunos indicadores? Entonces, ¿el adulto con TDAH podría mejorar en su impulsividad? Sí, como les dije antes, o sea, incluso hasta sin tratamiento puede haber una mejora progresiva, pero si un TDAH no es diagnosticado a tiempo, no tiene todos los recursos adecuados, que es bien difícil tener todos los recursos, controlar todo el entorno, colegio, casa, todo es bien difícil, efectivamente, va a desencadenar otras sintomatologías de otros trastornos. Entonces, no es sano estar sin un diagnóstico, ¿ok? No es sano. Y perfectamente una persona puede vivir con TDAH hasta la adultez, encontrar sus propios mecanismos de autorregulación, aprenderlos en casa, y sí va a disminuir la impulsividad. De hecho, sí disminuye. Recuerden que igual el cerebro sigue madurando, ¿ok? Sigue desarrollándose. No es que el cerebro nunca se va a desarrollar, no tiene nada que ver. Sí se va a desarrollar igual. Claro, no va a llegar al punto exacto como el de una persona típica, pero sí se va a desarrollar, ¿ok? Va a mejorar. Eso es importante que lo tengan en consideración, chicos, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Comentarios. Alondra, confírmame si queda resuelta tu duda. Ok, ¿qué estrategias utilizar con un niño con TDAH que está constantemente inquieto en el aula? Habla sin esperar su turno, distrayendo. Utiliza refuerzos positivos, mi vida. De momento te voy diciendo eso, pero en la última clase vamos a tener más herramientas, ¿ok? Cuando el niño haga la conducta que tú esperas, refuérzalo positivamente con elogios. Eso ayuda bastante a nivel de conducta. Acá Mónica nos dice, mi hijita tiene TDAH, ella tiene problemas en el aprendizaje, al escribir le cuesta bastante, no se mantiene quieta, a veces se sale del salón. Igual ahí también hay que trabajar refuerzo positivo y otras estrategias que vamos a ver en la última clase, ¿ok? Igual Mónica debe llevar su tratamiento multidisciplinario, debe asistir a psicología, debe asistir a llevar su chequeo por neurología, no sé si ya la has llevado a neurología. Igual, siempre es bueno, chicos, que no se queden solamente, que les den el diagnóstico y ustedes se queden ya listo. Este es el diagnóstico y ya se acabó. Ahora por arte de magia se soluciona todo. No es tan sencillo, ¿ok? Tenemos que esforzarnos, tenemos que estar allí constantemente. Y parte de ese esfuerzo es que tú estás acá llevando tus clases para aprender más, ¿ok? Así que te felicito. Muy bien, chicos. Bueno, así hemos llegado al final de nuestra clase. Contenta con la participación, con todas las preguntas. Súper satisfecha. Espero que no falten a la clase de sintomatología, porque vamos a hablar de sintomatología tomando en cuenta el manual de diagnóstico
válido, que es el DSM-5, ¿ok? Así que gracias por su atención y ya pues, como les digo acá en la diapositiva, se nos viene la lámina, o perdón, la clase esperada, que yo sé que es la que ustedes más anhelan, pero créanme que no es la única y no es la más importante. Después viene comorbilidad y después vienen las estrategias para el abordaje, ¿ok? Que tengan una excelente noche. Gracias, mis buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias.